comenzar. Muy buenas tardes, estamos comenzando Agenda Mol TV. Hoy, a pocas horas de lo que iba a ser la fecha original de las elecciones. ¿Cuáles son las implicancias para los candidatos, para el proceso? ¿Qué cosas preocupan también de la nueva fecha y lo que puede pasar entre medio? Son algunos de los temas que vamos a abordar, junto a otros más. En esta oportunidad le presento a nuestros invitados. Estamos junto al diputado independiente, experto electoral también, Pepe Out. ¿Cómo está, diputado? Buenos días, buenas tardes. Hola. Muchas gracias. Un saludo, Bárbara. También estamos, como lo mencionaba el diputado, junto a Gonzalo Miller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, bien, saludo a ambos. Bueno, muchas gracias a los dos por estar aquí. Justamente, como decía, ahora es lo que iba a ser el proceso electoral, cosa que ya no va a ocurrir hasta el 15 y 16 de mayo. ¿Qué les pareció la discusión y lo que finalmente se acordó y que se transformó en las nuevas reglas del juego, diputado? Bueno, de hecho, este panel estaba programado justamente en la víspera de las elecciones, como prolegómeno, como diría Julito Martínez, y ahora vamos a tener que hablar del significado de la prórroga. Las razones de la prórroga están a la vista. La verdad es que era completamente inevitable o imprescindible aprobar la prórroga propuesta por el Colegio Médico, el Consejo Consultivo y tomada por el gobierno finalmente en proyecto de ley. Yo intenté con otros colegas y amigos proponer una fórmula alternativa, pero confieso que era demasiado tarde, porque la pandemia estaba disparada y eso iba a afectar severamente el nivel de participación, que es muy importante, tratándose de elecciones simultáneas de 4 responsabilidades distintas, gobernadores regionales, alcaldes, concejales y particularmente la Convención Constitucional. Y en consecuencia era obligatorio postergar. Ahora, me parece bien a mí que se haya postergado lo mínimo posible, es decir, 5 semanas, de manera que no altera mayormente el resto del calendario electoral. Corre en 14 días las primarias presidenciales y su inicio, que es la inscripción del pacto, pero por supuesto allí está preservada el 21 de noviembre la primera vuelta presidencial y la elección parlamentaria. Porque, bueno, la democracia tiene que funcionar. Ahora, ¿quiénes perjudica? ¿Cuáles son sus efectos? La verdad es que, mira, el principal perjudicado, creo yo, son los presidenciables que necesitan tiempo para instalarse y, por supuesto, la carrera presidencial de alguna manera se desplaza, su inicio verdadero, porque el descongelamiento y la atención de la opinión pública respecto de la elección presidencial obviamente va a comenzar después de esta elección y no antes. Y ahí hay que mirar, la fecha clave, mirar son las primarias, no las elecciones presidenciales. O sea, van a tener un periodo súper acotado. Muy acotado, y se va a producir lo que normalmente se producía en el lapso de un año, se va a producir en 2 o 3 meses. Lo que obviamente es una desventaja para aquellos que parten recién su carrera presidencial. El otro perjudicado, creo yo, son los desafiantes, es decir, aquellos que desafían a personas que están en el cargo, particularmente en el mundo municipal, cuando a los alcaldes se les regaló el regreso de una semana en la mejor de las campañas imaginables, que es visitar los vacunatorios, distribuir ayudas sociales, en fin, mientras todos los demás desafiantes tienen completamente paralizadas sus campañas. Y esto además en un contexto en que ya la desigualdad natural de oportunidad entre quien ejerce el cargo y quien aspira se veía agravada por las restricciones de campaña producto de la pandemia. Hoy día el tiempo de campaña, la verdad es que equivale más o menos a 1/3 de lo que se podía hacer en tiempos normales. En consecuencia, esta pausa, que por un lado paralizó al resto de los candidatos y por otro lado le dio una semana de campaña intensísima a los alcaldes, va a reforzar la elegibilidad de los alcaldes ya beneficiada
por los recursos de la pandemia, por la visibilidad que les dio la pandemia, etc. Gonzalo, ¿cómo lo ves en términos generales antes de que entremos en los detalles? En términos generales siempre, y bueno, así lo refería el propio PPA, se buscaron alternativas, ellos propusieron una alternativa de 3 días y no haber movido la elección. ¿Por qué? Creo yo. Todos los expertos saben que alterar el proceso electoral tiene costo. Es imposible creer que aquí se pudo cambiar la fecha y no pasó nada. Se interrumpió el proceso electoral y eso va a tener costos. ¿Quién va a sufrir esos costos? ¿A quiénes van a beneficiar? Ese cambio no lo sabemos. Podemos tener intuiciones, pero de verdad no lo sabemos. Ahora, si uno lo mira en una primera mirada, que es lo más relevante, recordemos, parte importante de lo que se elegía en abril, además de las elecciones locales más tradicionales como concejales y alcaldes, eran los constituyentes. De hecho, el propio presidente en su argumentación para postergar asoció participación y legitimidad. Dijo, necesitamos la mayor legitimidad, por lo tanto necesitamos la mayor participación. Que apunta al corazón, creo yo, de lo que se podría haber afectado con este proceso electoral. Yo creo que en mayo va a votar menos gente de la que habría votado en abril. ¿Y eso por qué? Por 2 razones. Una, nada garantiza de que en mayo la situación sanitaria vaya a ser muy distinta a la que estamos viviendo hoy día. Segundo, el hecho de asociar de que no se podía realizar la elección por motivos sanitarios, es decir, de que ir a votar era un riesgo sanitario, es algo que es un retroceso muy fuerte respecto de ¿qué? Del discurso instalado a propósito del plebiscito, de que había un protocolo COVID y que ir a votar no era, se dijo, yo lo escuché a Patricio Santamaría en ese minuto presidente del Consejo del CERVEL, repetir hasta el cansancio que ir a votar no era más peligroso en ningún caso que ir al supermercado, o que ir a la feria libre, o que asistir a trabajar, o que subirse al metro. Y resulta que con esta postergación retrocedimos en confianza ciudadana respecto de asistir a votar. Yo hubiera preferido medidas sanitarias que garantizaran que las personas fueran a votar, pero bueno, se produjo esta alteración del proceso electoral, se produjo este congelamiento extrañísimo de las campañas, esta pausa inédita en nuestra historia electoral, de paralizar todo con 5 semanas, 3 semanas, y retomar. Imagínense, hemos llegado a tal nivel de que me parece que vuelve un día de franja. Un día. O sea, prácticamente no va a haber franja. O sea, la campaña, en general, las campañas electorales cumplen múltiples roles, pero al menos tienen 2 que son fundamentales. Uno, el voto informado. Nadie vota por quien no conoce. Las campañas juegan ese rol, que candidatos sean conocidos. Y segundo, movilizan al electorado respecto de la elección. Les dan señales de lo importante que es, les dan señales de que su voto puede ser decisivo y lo llevan a votar. Y resulta que hemos paralizado ambas. Entonces, yo digo, si sumamos todos los factores, yo no veo por qué alguien puede pensar de que en mayo, el 15 y 6 de mayo, vaya a votar más gente o la misma gente que en abril. Todo nos indica que vamos a tener menos gente votando y eso es una complicación para un país como el nuestro que tiene un problema crónico de participación electoral. Ahora, es bien relevante considerar que en este momento, a diferencia del plebiscito, ayer rompimos un récord de cifras de contagio, hoy nuevamente. Claro, ¿hubiera ido gente a votar en esas condiciones? Más allá de la confianza que se genera en el proceso, no, pero con más de 9.000 casos de contagio, ¿qué hubiera pasado mañana, Pepe? Ese es mi punto. O sea, es muy difícil comprobar la tesis de Gonzalo, que van a participar menos personas de las que habrían participado en abril, porque nunca sabremos cuántas habrían participado en abril. Y si pensamos en las cifras de esta semana y los consejos de los especialistas, francamente arriesgábamos una participación bajísima. No estoy diciendo que tengamos asegurada una participación superior en el 15 y 16 de mayo, depende mucho de estos mismos factores, es decir, de la percepción de riesgo ciudadano, porque convengamos que la suspensión se dio en un contexto en que había subido de manera vertiginosa la percepción de riesgo de contagio y había bajado de manera también vertiginosa la voluntad de participar en la elección. Las cifras, más allá del apoyo mayoritario a la prórroga, las cifras más significativas eran
la baja de la voluntad de participar y el alza de la percepción de riesgo. Y por supuesto la participación en mayo va a depender de eso. Ahora yo de todas maneras, fíjate, he cambiado mi convicción respecto de que participaría en esta elección que viene la misma cantidad de personas, a lo menos, y un poco más, pensaba yo, que en el plebiscito de octubre. Primero porque en el plebiscito de octubre se habían restado adultos mayores por temor al contagio, y obviamente los adultos mayores hoy día vacunados con sus 2 dosis tienen disminuida esa percepción de riesgo, y se habían incorporado muchos nuevos electores, particularmente jóvenes de comunas vulnerables. Piensa tú, en La Pintana se multiplicó a más del doble, en Maipú, si tú comparas la municipal anterior, 106.000 personas, hoy día votaron en el plebiscito 240.000, en fin. Pero tengo la impresión de que la participación en un plebiscito es una participación permite una comunicación muy simple. Las disyuntivas son apruebo, rechazo, convención mixta o completamente elegida. En cambio ahora, muchas personas van a sentir que es una elección de los políticos. Me gustaría hacer una pregunta, porque hace unos días conversamos con gente de espacio público y justamente yo en un estudio decía que si bien había mucho interés en el proceso, el nivel de conocimiento de los candidatos, de los detalles, era muy bajo. ¿Cómo se entiende entonces eso, pensando que hasta hace poquito se supone que iba a ser la fecha hoy de las elecciones? ¿Cómo lo ven ustedes o lo interpretan? Yo creo en eso, Bárbara, hay una lógica que es la que de alguna manera anuncia Pepe, que es cuando la pregunta es simple, es más fácil participar. La pregunta hoy día se nos volvió altamente compleja. Ya no solo tengo que saber si quiero una nueva constitución, sí o no, sino que ahora tengo que elegir entre 2.000 constituyentes. No 2.000, porque son el total nacional, ¿no? Pero entre 80. De 12 convengamos que es una decisión difícil, o sea, todos los que tenemos que definir nuestro voto, hay hartos candidatos, o sea, hay que hacer un esfuerzo también en mirar cada posición de cada uno, es muy relevante lo que ellos van a hacer. Yo he leído 3 estudios que buscan de alguna manera aventurarse en el resultado posible de la elección de constituyentes. El propio PPAUT, hay uno que se hizo al interior de Chile Vamos, que estuvo Guillermo Ramírez, Nala Raimate y el ex subsecretario Uvilla, y uno que estábamos trabajando en la Universidad del Desarrollo. Y los 3 hay elementos en los que coinciden y elementos en los que tienen diferencia. Una conclusión: la concentración de las preferencias en las 2 grandes coaliciones históricas. Uno dice, ¿por qué? Básicamente, nadie elige lo que no conoce. Muy difícil que alguien elija si no conoce realmente la alternativa. Tiende a buscar lo conocido. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Eso incluso no es solo para lo político. Vamos a ver una gran cantidad de rostros de televisión que van a asegurar un escaño básicamente porque son mucho más conocidos que otras personas, dirigentes sociales, dirigentes. El mundo independiente, y eso hay que tratar de administrarlo, va a tener una representación importante. No sé si más alta que la ha obtenido históricamente en los congresos. Puede ser que sea un poco más alta, pero que va a ser muchísimo menos de la expectativa ciudadana que existe hoy día. Aquí podríamos también hacer un doble clic, porque cuando hablamos de independientes tenemos por un lado los independientes con cupos de partido y los independientes independientes. También me imagino que va a haber diferencia en los resultados, diputado. Bueno, la dispersión hace que independientemente de la magnitud de la votación por las así llamadas listas independientes, pueda ser muy grande, pero elegir muy pocos. Porque, claro, ellos de alguna manera reprodujeron y de manera ampliada la dispersión del mundo político opositor. Las listas independientes opositoras, en lugar de configurarse una que habría elegido un número significativo de constituyentes, se constituyeron un promedio de 5, 4,5, 5 por distrito, y en consecuencia pueden sacar 20, 25 y hasta 30% de los votos y quedarse fuera, ¿te fijas? Entonces,
Yo creo que se van a elegir pocos de las listas independientes, entre 5 y 10, digamos, por decir un rango amplio, de los 138, pero hay que mirar también que las listas conformadas por los distintos bloques tienen una cantidad de independientes verdaderos muy significativa, de independientes que, al estilo de Camila Polizzi en Concepción, no firmaron un compromiso de cuáles eran todas las cosas que iban a defender, y bueno, después de electo da lo mismo que el Frente Amplio o el partido del que se trate lo eche y declare que no lo representa, porque ahí va a estar su voto y su participación. Y yo, por lo demás, Bárbara, pienso que va a haber mayorías distintas para los distintos puntos de las distintas disyuntivas. No es la misma mayoría para preservar la autonomía del Banco Central que para consagrar el derecho a la vivienda, pero podría recorrer todos los temas, y te aseguro que las mayorías que se conformen detrás de cada tema no van a ser necesariamente las mismas que dividan en una línea recta oficialismo y oposición. Lo que pasó con esta candidata a alcaldesa en Concepción, Gonzalo, ¿podría de alguna manera marcar o perjudicar eventualmente a los candidatos independientes que van con apoyos de partido, en el sentido de que qué tan independientes van a poder ser? Porque a la primera que se desvió un poquito de la postura oficial del partido, le quitaron el apoyo. Eso es para los independientes que buscaron el apoyo de los partidos, y que van en las listas de los partidos, porque esta candidata en Concepción va en la lista de no solamente de un partido, sino de una coalición de partidos. O sea, ella es independiente, pero va dentro de una coalición de partidos. Y ese fenómeno, el de los independientes, fue un fenómeno bastante difícil de hacer un catálogo, ¿no? Porque tenemos gente que ha militado más de 30 años en un partido y que en esta elección va de independiente. Gente que no ha militado nunca en ningún partido, pero va dentro del cupo de un partido. Entonces, ¿cuál es el verdadero independiente? ¿Cuál es el independiente químicamente puro? Yo creo que eso es una prueba que va a ser muy difícil para el elector y muy difícil incluso para nosotros, que le dedicamos un poco más de tiempo a ocultar, ¿no es cierto?, en las listas, de encontrar cuál es la lista verdaderamente independiente. Ahora, ¿va a haber el independiente elegido fuera de las listas o en listas propiamente de independientes? Sí. Yo coincido con el rango que manifiesta Pepe, un poco más hacia abajo. Yo creo que van a ser entre 4 y 6, por ahí van a andar. Entre 4 y 6, que es más que los diputados independientes que se eligen como independientes fuera de las listas en el Congreso habitualmente. ¿Esos 4, 6 o 4, 10, ustedes tienen identificados algunos que pudieran ser? Porque me imagino que deben ser rostros, personas que sean independientes pero bien conocidas, para que eventualmente pudieran sortear todo el sistema electoral y ser elegidos igual. Bueno, hay una que, vamos a decir, me atrevo a mencionarla. Patricia Politzer va en una lista independiente en el distrito 10 y ella tiene alta posibilidad de ser elegida. Ahora, ella fue militante de un partido durante mucho tiempo, pero ahora va como independiente y va en una lista independiente. O sea, por decirlo así, de los 3 checks posibles, está teniendo 2. No es químicamente pura independiente, pero fue en una lista independiente sin apoyo de partido y puede ser entrando. Y lo ha hecho, si uno escucha la propaganda radial, ¿no es cierto?, que ella tiene, o tenía, ¿no?, porque ya estamos en este periodo extraño de suspensión de todo, ella con una voluntad de acuerdos. Ese era su discurso, voluntad de acuerdos, de llegar a acuerdos, de construcción a partir de las diferencias obvias, pero de construcción de acuerdos. No sé si es el espíritu, va a ser difícil decir, mira, ese es el espíritu de los independientes, que está un poco detrás de tu pregunta. Sí esperaría uno en los independientes mayor flexibilidad. Y ahí sí coincido con Pepe en que lo más probable es que, elegidos con las mismas reglas que la Cámara de Diputados, no veo transformado a la Convención Constituyente como un estanco, separado, rígido. Sí, el gran problema que tenemos hoy día en la Cámara de Diputados es la fragmentación, el proceso de fragmentación, ¿cierto? Cada vez más fuerte. De hecho, el propio Pepe, Pepe fue elegido dentro de las listas de una coalición y de un partido, y hoy día está actuando como independiente, resguardando su propia libertad de opinión. Entonces, yo no veo que no vaya a ocurrir eso mismo respecto de la Convención Constituyente. Yo creo que la Convención va a tener un poco, es imposible que sea ajena a las virtudes y a los defectos que tiene el actual sistema político.
Bueno, es Déjame relevante, comentar, diputado. no es nuestro rol poner y sacar, decretar electos y no electos, ¿ah? Pero Benito Baranda, naturalmente, tiene una muy buena opción de ser elegido constituyente. Pero yo quería comentar algo, porque la decisión inédita de darle la posibilidad a que varios independientes pudieran estructurarse como lista y competir en igualdad de condiciones con las listas de partidos, lo que produjo en la práctica fue protopartidos. Es decir, las listas no son listas independientes, es decir, con personas que cada una tiene su convicción distinta de la otra. En general, las listas reúnen a personas de características similares. Por lo demás, esa fue la razón por la que no lograron constituirse en una gran lista, porque unos decían, yo no me voy a aliar con personas que no son verdaderamente antineoliberales, ¿ah? Y otros dirían al revés, y por lo tanto lo que tú tienes en el fondo, la lista del pueblo compitiendo con el PC y el Frente Amplio por esa misma franja de personas que creen en que hay que hacer un cambio completamente estructural y vertiginoso, en fin. Son partidos en formación. No me extrañaría que algunos de ellos terminen luego en partidos. Claro, pero si uno ve la franja, una de las palabras junto con todos y todas, independiente, como palabra por medio que se decía independiente, todo. Por supuesto, la competencia es entre el 65% independiente y el 100% independiente. ¿Ah? Pero, claro, pero pasó a ser algo que se permite una muletilla, pasó a ser una muletilla que al final deja de tener efecto. ¿Ah? Es que justamente ya no es un factor diferenciador si todos son independientes. Sí, hay dos efectos, creo yo, en eso. Uno es la mala evaluación ciudadana de los partidos y del sistema político. Es tan mal que ser independiente es como tratar de zafar de ahí. Por eso es que hay muchas personas que han militado 30 años en partidos políticos y que hoy día dicen, no, yo soy independiente. Entonces, no me adjudica a mí esa mala evaluación ciudadana, a mí no. Y por el otro lado está el efecto del voto útil. El voto útil va a hacer de que, de nuevo, para los independientes es muy difícil, puede generar adhesión, puede generar simpatía, pero para que traducir eso en voto, tienen que tener electibilidad. A nadie le gusta perder su voto. Todos quieren ser incidentes con su voto. Y por lo mismo, las distintas estrategias, la centro-derecha ocupó una estrategia, dijo, nosotros vamos a jugar en una sola lista, dando ventaja en una dimensión, porque tiene mucho menos candidatos que la izquierda, mucho menos. Estamos hablando que tiene casi 1 a 10, esa es la diferencia. ¿Ah? Muchísimo menos candidatos que la izquierda. Pero dijo, vamos por el sistema electoral, vamos a apostar a eso. Esa estrategia requiere de que el electorado que simpatiza con Chile Vamos, el electorado que simpatiza con sus valores, con sus posiciones, siga la misma disciplina. Si vota por candidatos alternativos, que los hay candidatos alternativos de derecha descolgados de esta lista de Chile Vamos, no funciona la estrategia, se pierde este bono o este plus de la unidad. Por otro lado, la izquierda, no sé si estratégicamente o prácticamente, ocupó algo distinto, que es la diversidad de listas. Nosotros vamos a tener una diversidad, desde la socialdemocracia hasta las izquierdas más radicales. Esa estrategia no fue muy planificada, como que terminaron en eso al final. Por eso yo no sé si planificada o forzosa, pero es la estrategia que se termina usando. O sea, decirle, pero voy a tener muchos candidatos, muchísimos candidatos. De hecho, la izquierda en Chile, a través de todas sus listas, independientes, no independientes, más formales, no formales, debe tener alrededor de 1.800 candidatos. ¿Ah? 1.800 candidatos a constituyentes. Entonces, claro. En el otro lado. Decía, versus en el otro lado. Perdón, en el otro lado hay una sola lista, que es la de Chile Vamos, que tiene 185 candidatos aproximadamente, más algunos independientes descolgados. Entonces, esa es la relación de competitividad, pero obedece a esas dos estrategias. ¿Cuál de las dos estrategias va a rendir más? Normalmente, cuando uno mira la historia electoral, la estrategia de mayor cantidad de candidatos ayuda a capturar más preferencias, más votos. Pero siempre topa
con el sistema proporcional respecto de la electibilidad. Va a tener más votos que cargos. Y la otra estrategia, la de apostar a hacer la lista mayoritaria, que es la apuesta de Chile Vamos, que, de nuevo, esto no es una elección nacional, es por distrito. Puede ser de que esa estrategia te funcione en la mayoría de los distritos, en algunos distritos y en otros no. Pero esa es la estrategia, busca potenciar, recibir el premio que da el DONT, ¿no es cierto?, que es el sistema electoral la fórmula electoral que estamos usando, a la lista más votada. Ya, pero la representación gráfica de esto es lo que ocurre en el Congreso, cuando uno mira el porcentaje de los votos obtenidos versus el porcentaje de los escaños, es distinto. Ahí se nota justamente eso, diputado. Así es. Claro, pero en un escenario de mucho menos dispersión. La derecha unida con 38% tiene 46% de la Cámara de Diputados. Ahora con 30 puede tener perfectamente 40% de los elegidos, al menos de los 138 elegidos. La estrategia de la oposición habría funcionado hasta 2 listas. Es decir, si hubiera logrado competir con 2 listas y haber incluido al mundo independiente opositor dentro de esas 2 listas, y esto se enfrentara con 3 listas, sería un resultado muy distinto del actual, porque el premio que da el sistema a la lista más votada crece en la medida de la dispersión. Mientras más se disperse el voto, mayor es el premio de la lista más votada, porque más votos caen, como decía Gonzalo, al tacho de la basura. Es decir, todas las listas que saquen 7, 8, 9% van a ser votos perdidos. Y desde ese punto de vista, claro, si los electores se dan cuenta de eso, si el elector opositor se da cuenta de eso, va a desplazar su voto a aquellas listas con perspectiva de elegir, de manera que su voto sirva. Pero la franja, por ejemplo, no ayudó a eso. Al revés, la franja reforzó la dispersión del voto porque, claro, las listas independientes tuvieron su voz de manera importante y en consecuencia acrecentaron su posibilidad de votación. Ya, pero ahora quiero insistir en el comentario anterior. No hubo una estrategia aparentemente y esto es lo que finalmente forzó. No, fue el fracaso. Fue el fracaso, por supuesto. Fue el fracaso de una lista única. Yo creo que el haber intentado una lista única era una estrategia equivocada. Debieron intentar más bien 2 listas absorbiendo al conjunto del mundo social opositor. Porque el gran fracaso no está, Bárbara, en el hecho de que los bloques políticos presenten 2 listas. El gran fracaso está en la constitución de 88 listas independientes que compiten con el voto opositor. Sí, pero haciendo un doble clic al fracaso de esas negociaciones, Gonzalo, porque nosotros hemos tenido entrevistas a todos los sectores, gente que nos decían que estaban buscando que el eje de las negociaciones siempre era programático, que tenían que ponerse de acuerdo en un programa. ¿Cuántos de eso hay o cuántos de los cupos? Porque si pensamos en la cantidad de candidatos y meterlos en una lista, bueno, iban a tener que restringir muchísimo la posibilidad de que cada sector tuviera su representante en esa lista única. Mira, la centroderecha tradicionalmente ha tenido 2 partidos. Hoy día hay 4 partidos. 3,5, digamos. Casi 4 ya, casi 4. Y le costó mucho a esos 4 partidos tener una sola lista. Le costó mucho. Lo vimos hasta el último minuto, hasta última hora. 4 partidos para tener una lista. En el caso de la izquierda y centroizquierda, estamos hablando de 28 al menos formales, más otros movimientos. O sea, estamos hablando de casi 30, 36 fuerzas que tenían que, de alguna manera, yo estoy de acuerdo con Pepe, era imposible que entraran en una lista, pero tenían que armar al menos 2 o 3 listas. No, tampoco se produjo esa convergencia, no existió esa posibilidad, por distintas razones. O sea, bueno, y solo como paréntesis, para mirar con detención. ¿Por qué? Porque la concertación de Partidos por la Democracia llegó a reunir 51 fuerzas distintas, bajo un solo propósito. Hoy día eran 36 y algo, pero ninguna capacidad de volver a cerrarse en una sola lista, ni en 2, ni en 3, y tenemos la dispersión
¿Qué es lo que produjo? Yo no digo que sea una estrategia pensada eso, pero es la realidad de ese sector. Esa realidad también es evaluada bajo el prisma electoral y para muchos dijeron, no, el costo no es tan alto. Ahora cuando uno mira las proyecciones, los distintos estudios, 2 o 3 estudios por lo menos que a mí me ha tocado revisar, están asumiendo de que lo que es Chile Vamos, más la concertación plus pro, ¿no es cierto? El pro, bueno, Marco Enrique fue parte de la concertación también, se habrá revelado, se habrá ido, está de vuelta. Ese mundo va a capturar más de los 2/3 de la representación. Va a andar por el orden del 70%. La izquierda más dura y las fuerzas independientes van a andar en torno a otro tercio. Eso no es muy distinto a lo que vemos hoy día en el Congreso. Entonces, de nuevo, mismas reglas, mismos electores, mismos resultados. Por eso decía, gran parte de la Convención Constitucional va a ser un reflejo de las virtudes cívicas y de los defectos que está empezando a mostrar nuestro sistema político. Sí, pero ahí también hay otro punto, que dice mismas reglas, mismos electores, mismos resultados, pero eventualmente podrían estos no ser los mismos electores. Si miramos quienes votaron en el plebiscito, no son los mismos de los que estamos acostumbrados. Yo creo En el margen hay una diferencia, es verdad. Que todas las proyecciones que hacemos, incluida la propia, tienen un nivel de apuesta a lo que va a ocurrir, pero tienen también mucha incertidumbre. Incertidumbre por quiénes van a votar, en primer lugar. Mi teoría es que en la elección anterior, en el plebiscito, respecto de la presidencial, dejaron de votar 500.000 personas, mayoritariamente adultos mayores, temerosos del contagio, y se incorporaron a votar 1 millón de personas que no se había sentido atraída a participar en las elecciones. ¿Cuántos de esos se van a quedar? Es un enigma. Porque hay mucho temor, fíjate, y hay mucho temor, yo lo veo en el Parlamento, hay mucho temor al tsunami electoral, ¿ah? al comportamiento, al cambio de comportamiento, porque claro, los que llegan de alguna manera también influyen sobre los que están para cambiar su conducta electoral. En consecuencia, hay que poner entre paréntesis todo lo que nosotros decimos. En una de esas, la elección tiene muy poco de voto útil. Mira, cuando la gente vota siempre está la dimensión instrumental del voto, es decir, yo quiero votar por tal persona para tal fin, y la dimensión identitaria, yo me quiero expresar a través de él. En esta elección de constituyente, la dimensión expresiva de identidad es mucho más fuerte que en una elección habitual, y probablemente haya sorpresas importantes, como las va a haber seguramente en algunas comunas populares en alcalde, producto de que alcaldes electos y reelectos con clientelas ya definidas, de pronto alguien que sacaba 60%, pero que participaban 50.000 personas, es decir, sacaba 30.000 votos, ahora participa el doble, y ese 50% o 60% es la mitad nomás. Entonces no sabe cómo se van a comportar electores con los que no ha tenido relación, que probablemente no los comprende, con los que no ha generado ninguna relación clientelar, en fin. Pero justamente esa es una de las inquietudes respecto a esta gente o estos jóvenes eventualmente, que puedan ir a votar por el proceso constituyente, si ya están ahí, eventualmente podrían votar por alcaldes, por gobernadores, y no se sabe, a diferencia de las miradas en las elecciones pasadas, cómo se van a comportar. En algún momento se habló de, cuando estábamos buscando las posibilidades para poder votar igual en esta fecha que iba a ser este fin de semana, de posponer la elección de los alcaldes a la segunda vuelta de los gobernadores. Justamente para algunos era para evitar ese temor de cómo van a votar, porque quienes van a votar en esta vuelta no necesariamente van a ir a la segunda ronda, a la segunda vuelta de los gobernadores. Sí, siempre hay un factor que moviliza el voto. ¿Ah? Hay gente que va a votar por el alcalde y le pasan una papeleta concejal y le pasan otras papeletas y vota, ¿no? Vota por aquellos que sienten que están más o menos de acuerdo a su decisión de alcalde. Hay otros que van a ir a votar por la constituyente. Van a votar por la constituyente y después le van a pasar 3 votos más de gobernador, alcaldes, concejales, y va a tener que ver qué hace con eso.
una sola señal que es relevante. En las elecciones de alcalde, hay mucha gente que va a votar por alcalde y no usa la papeleta de concejales, teniéndola en la mano. Y cuando estamos diciendo mucha gente, estamos hablando de 300, 400, hasta 500.000 personas que le pasan la otra papeleta y dicen, no, mira, si yo vine a votar acá, vine a votar por el alcalde, de los otros no sé mucho, no participo. Va a ser muy relevante saber en un electorado diverso, en perfiles, qué es lo que los va a llevar a votar. ¿Cuántos van a ir a votar por la constituyente? ¿Cuántos van a ir a votar, la verdad, por su candidato a alcalde? ¿Qué es lo que tienen más cerca? No es lo mismo en los grandes centros urbanos que en los pequeños, ya lo vimos en las elecciones locales, en los pequeños centros urbanos la municipalidad es lo más importante. Es por lejos la institucionalidad más importante y quien es el alcalde marca la diferencia y por lo tanto moviliza mucho. No así en los grandes centros urbanos, donde en la figura del alcalde de la municipalidad en realidad es menor, es una figura menor. Estamos hablando de, no sé, el grandes centros urbanos como... Y eso es lo que explica las bajas votaciones que hacía mención Pepe, ¿no es cierto? Puente Alto, que votaba menos del 20% de la gente. ¿Ah? Esa es la verdad. Ahora creció muchísimo, el padrón llegó al 50 y algo por ciento, pero es porque en la elección específica. Ahora, tampoco es que sea tanta la diferencia. En la elección del 2017, en la segunda vuelta, votaron 7.100.000, que es más o menos en nuestro padrón antiguo, vilipendiado, ¿no es cierto?, antes de la inscripción automática y el voto voluntario, cuando el voto era obligatorio, pero con el padrón voluntario, en Chile votaban 7.200.000 personas, más o menos. Después se nos descalabró, empezamos a votar menos de 7 millones, en la elección municipal en algunos casos votaban apenas, rajuñábamos, ¿no es cierto?, el 35% de los electores. Ahora, ¿cuánto va a crecer? Yo creo que hay un elector nuevo que se va a quedar, votó en el plebiscito y se va a quedar. Hay otro que siente que ya respondió, dio el paso y no tiene la herramienta suficiente para poder distinguir entre el candidato A, el candidato Z. Ya las siglas de la lista nos dan una pista, ¿no? XX, XY. O sea, la posibilidad, la posibilidad de que antes era A3, era como, ya, ahora es XZ36. La posibilidad de encontrar a esas personas en la papeleta, yo creo que va de alguna manera a producir un efecto de menor participación. Además, súmele eso a que lo que consideramos una pista respecto de si ahora dice, mira, los adultos mayores están vacunados, no fueron a votar al plebiscito. La cifra va entre 500 y 600.000 personas que no fueron a votar y votaban regularmente, que esa es la grasa. Votando regularmente, no fueron a votar al plebiscito. Hoy día se está vacunando al mismo tiempo COVID e influenza. Y la cantidad de adultos mayores que se ha ido a vacunar de influenza es bajísima. En términos de sensación de riesgo sanitario, alto. O sea, no me voy a exponer. En normalidad lo habrían hecho, hoy día no lo están haciendo. Por eso es que la preocupación por la participación el 15 y 16 de mayo es muy alta. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de verdad para que exista participación importante el 15 y 16 de mayo. Así como nos vamos a encontrar con una sorpresa negativa, en mi opinión. Ahora, algunos de esos adultos mayores que no fueron al plebiscito y que tradicionalmente votan, quizá en esta oportunidad, por un lado, van a tener ya sus 2 dosis de las vacunas y por otro, hay una sensación para muchas personas de que esta elección es incluso más importante que el plebiscito. Si va a haber o no constitución, para algunos ya era un tema zanjado, pero en el fondo, ¿quiénes van a ser los que redacten esta nueva constitución? Eso sí que es importante. ¿Cómo restarse de eso? Por eso es previsible que regresen electores que se restaron en la elección anterior, no solo por el temor al contagio, sino por la previsibilidad del resultado. O el temor, en este caso, de que quiénes van a ser. No tenía gran incertidumbre, digámoslo eufemísticamente. En cambio, aquí, por supuesto, tu voto puede hacer una diferencia entre que alguien entre o se quede fuera. Pero yo quería hacer una observación respecto de la participación, porque si bien es cierto, hubo un sobresalto de participación en el plebiscito, fíjate que ese sobresalto es clarísimo y muy significativo en las comunas, los grandes centros urbanos, particularmente donde la participación era baja. En Las Condes no se movió, en La Reina, Providencia no se movió prácticamente. Donde se movió fue en las comunas urbanos populares, se movió en Maipú, se movió en Puente Alto, se movió en La Pintana, en La Florida, en fin. Pero fíjate que se movió hacia abajo en las comunas rurales.
yo estoy haciendo mi proyección de alcalde y estoy viendo comuna a comuna, candidato a candidato, en fin, me quedan todavía 100 comunas por hacer para entregarlo, pero ¿de qué me he dado cuenta? De que la participación del 2016 en la elección de alcaldes fue significativamente mayor que la elección del plebiscito del 25 de octubre, en buena parte de las comunas rurales. Las comunas menores de 20.000 electores para abajo bajó la participación. Y eso tiene que ver con lo que decía Gonzalo. En las comunas pequeñas, la elección que tira el carro es la elección municipal, particularmente en realidad la de alcaldes. Y uno siempre ve una diferencia de válidos en alcaldes respecto de válidos en concejales. En cambio, en las comunas urbanas, y eso hace la mayoría del país, la elección que tira el carro es la elección de constituyente. Y yo creo que vamos a tener un número de válidos nacionales en constituyente más alto, le va a seguir la de alcaldes, le va a seguir la de gobernadores y le va a seguir finalmente la de concejales, que va a tener seguramente muchos nulos y blancos, porque no son solo los que dejan la papeleta, sino que los que simplemente anulan cuando ven 50 nombres que no conocen y una elección que les parece menos relevante que la otra. Incierto el escenario. Nos queda poco tiempo, vamos a tener que hacer muchas campañas, además de todas las restricciones sanitarias, por supuesto, para generar confianza, porque ya otras experiencias en el mundo han mostrado que el solo hecho de discutir estos temas, de cuestionar que estén o no la seguridad para poder ir a ejercer el voto sin riesgo de contagio, baja la participación. Es muy importante la comunicación oficial respecto de eso, Bárbara. Yo creo que es muy importante lo que dijiste. O sea, tenemos que recuperar la confianza del lector, que poder ir a votar es un acto seguro, ¿no? No tiene un riesgo sanitario alto. Esa es mi principal preocupación, no sé, como profesor, es transmitir, hacer esa pedagogía. Yo quiero poner solo un ejemplo, ¿no? En Perú hay elecciones este domingo, presidenciales y de parlamento. O sea, de altísima importancia, sobre todo para un país que tuvo 3 presidentes en un periodo, ¿eh? Y que la situación de la pandemia es bastante grave y preocupante en este momento. Absolutamente, porque siempre es bueno mirar la evidencia, ¿no? Y dije, bueno, quizás en Perú ya superaron la pandemia y no tienen nuestros problemas, ¿eh? Y resulta que han tenido también el pic de contagiados y de cantidad de fallecidos. Entonces, aquí lo que tenemos que decir es verdad, las normas sanitarias son importantes, las cuarentenas son relevantes. Hay gente que decía, no, ¿cómo vamos a tener una elección si estamos en cuarentena? Y le digo, perdón, le dije yo, hay una mirada muy santiagocéntrica de todo, pero en el plebiscito, yo me acuerdo, hubo regiones y ciudades enteras que fueron liberadas solo el día del plebiscito para ir a votar. O sea que no tuvieron ningún tipo de campaña. La región de Magallanes, Puerto Montt, podríamos nombrar un montón de ciudades. Entonces, yo creo que nos costó y nos demoramos mucho en discutir sobre este tema. Quizás estuvo marcado porque las primeras semanas de marzo la discusión era que no queríamos toque de queda, no queríamos más cuarentena, no queríamos más restricciones, como que se había ido la pandemia. Esa era la sensación del mundo político, desconectado, y hoy día nadie quiere aparecer, nadie quiere que le recuerden sus dichos de hace 3 semanas y aparecemos en el otro extremo, a cerrarlo todo, ¿no es cierto? No se puede hacer nada, ni elecciones, ni nada. Tenemos que recuperar el lenguaje de que votar es seguro. Se puede hacer una elección bajo protocolos que garanticen que las personas manifiesten de manera segura su preferencia. Si no, no vamos a tener elecciones el 15 y 16 de mayo. Y para eso, Bárbara, una frase, para eso hay que reponer la importancia de las elecciones como una cuestión esencial de la democracia. Así como es esencial que se mantenga el comercio, que abran los supermercados y que la gente pueda ir a comprar, también es igualmente esencial que la gente pueda ir a emitir su sufragio. Ahora, por supuesto, para Perú era distinto prorrogar una elección presidencial después de haber tenido 4 presidentes interinos, y estar en la práctica sin presidente, que prorrogar 35 días una elección que perfectamente puede tener lugar en mayo. Pero yo estoy de acuerdo con Gonzalo, hay que hacer lo imposible desde el punto de vista de medidas sanitarias y de rigurosidad de los protocolos y comunicarlos bien. Ya tenemos la elección en 2 días, lo que es muy distinto respecto del plebiscito,
en términos de riesgo de aglomeración, pero tenemos que darle seguridad a la población de que votar no es contagioso. Ya, pues nos quedamos entonces con esos mensajes muy importantes. Vamos a tener las condiciones, hay que cuidarse y bueno, la suerte ya está echada. Pues. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros esta tarde en Agenda Muel TV. Chao, Bárbara. Gracias a ti, Bárbara. Chao, Pepe. Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana. A todos quienes nos acompañan también, ya lo repetimos hasta el cansancio, a cuidarse para poder salir de esta pandemia lo antes posible. Muchas gracias por acompañarnos. Siga aquí con nosotros en emol.com.